Bien amigos, muy buenos días. Nuevamente en nuestras tertulias sobre patrimonio de Arequipa. En esta oportunidad nos encontramos en la Biblioteca de Históricos Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín, también ya conocido como Centro de Documentación de la UNSA, de la Escuela de Ciencias Históricos Sociales. Nos acompañan en esta oportunidad dos excelentes historiadores y autoridades también que han sido de la Biblioteca de la UNSA de Históricos Sociales. El licenciado Nilo Gama Acero y el licenciado Rubén Pachari. Con ellos vamos a tener una conversación acerca del archivo Mostajo que se atesora, que se alberga en este lugar. Antes me gustaría mencionar, y he traído para poderlo mostrar a todos ustedes, ¿no?, estas publicaciones referidas justamente a la obra histórica de Francisco Mostajo. Como todos sabemos, nació en Arequipa en 1873 y murió en 1874, y murió en Arequipa también en 1953. El profesor Daniel Guamán Asilo elaboró, con motivo del cincuentenario de su fallecimiento de Francisco Mostajo en 2003, este documento que reúne varios artículos que se estaban trabajando en aquella época en lo que se denominó el proyecto Francisco Mostajo. Artículos de periódicos, revistas, ¿ah? Y esta otra publicación que es la revista institucional de la Universidad Nacional de San Agustín, publicado en 1953, justo el año en que falleció don Francisco Mostajo, y que reúne varios artículos publicados por el historiador, político, jurista Francisco Mostajo Miranda, ¿no? Dos publicaciones muy importantes que en cierta forma son un preludio a un trabajo posterior que se hizo años después, reuniendo las obras completas de Francisco Mostajo, ¿no?, en varios tomos, en una publicación que dirigió el doctor Eusebio Quirós Pasoldán y que se publicó bajo los auspicios del Cervesur. Sobre el particular, me gustaría conversar primero con el profesor Rubén Pachari, que ha sido director de este centro de documentación, de esta biblioteca de la Escuela de Ciencias Históricos Sociales, la importancia de tener aquí el archivo Mostajo, ¿no? ¿Cuál es la importancia histórica, la relevancia a nivel de investigación que tiene este archivo? Buenos días, sí, grato de que estés aquí, Rommel. Y la importancia del archivo Mostajo en particular es algo sumamente importante. Estamos hablando de un archivo y estamos hablando de fuente primaria, y sabemos quienes trabajamos en historia que la fuente es fundamental para la investigación histórica, y si esta fuente es primaria, el valor es mucho más. Y un archivo, en el caso del archivo Mostajo, contiene documentación que Mostajo tuvo en vida, que produjo en vida, que escribió, que publicó, que dejó inédito, correspondencia, fotografías, etc. Y para cualquier trabajo de investigación que tenga con referencia a Francisco Mostajo y su tiempo, tendría que hacer uso de este archivo de forma imprescindible. Sin duda, el archivo Mostajo reúne una cantidad significativa de documentos, correspondencia, epistolario, que a lo largo de su vida el maestro, ¿no?, fue acumulando, ¿no? En particular, ¿qué documentos destacan de este archivo? Bueno, yo destacaría sobre todo aquello que fue de puño y letra, digamos, de Mostajo, porque habría que diferenciar en este archivo obra publicada que Mostajo tuvo en su biblioteca particular. Está, por ejemplo, tesis, hay trabajos de revistas, hay periódicos, etc. Pero al margen de esta publicación, que la podemos encontrar en otros lugares también, algo que no va a encontrarse en otro lugar es las cartas, los sílabos de curso, los trabajos que hizo para los cursos de la universidad, los poemas que pudo haber escrito, algunos discursos, etc. Varios de ellos ya publicados, felizmente, pero también hay muchos que todavía no siguen publicados, y que eso tiene un valor, reitero, imprescindible. El licenciado Nilo Gama es el actual director de la Biblioteca de Históricos Sociales, y le vamos a preguntar cuál es la importancia patrimonial que reviste contar en este lugar con el archivo Francisco Mostajo. Muy buenos días de antemano. Robert, nosotros teníamos que iniciar indicándonos de que aquí
en el Centro de Documentación Bibliográfica de la Facultad de Ciencias Sociales tenemos hasta 4 bibliotecas y una de ellas efectivamente es el Archivo Mostajo. Esto básicamente enriquece el trabajo de los historiadores, de todo lo que están detrás de la obra o siguiendo, ¿no?, los cimientos iniciados por Mostajo. Tenemos la biblioteca Landazuri y servimos a las otras escuelas, pero básicamente los encargados y los más beneficiados al tener este archivo son nuestros estudiantes de sociología, de historia y las demás ramas afines, ¿no? Para nosotros realmente es un gran reto ponerla en valor, ponerla en actividad para todos aquellos interesados en este trabajo. ¿Y el acceso al archivo es abierto o está limitado tal vez solo a los estudiantes de la Escuela Profesional de Historia o de la Facultad de Históricos Sociales? Definitivamente, como en toda institución, hay ciertas normas y el requisito básico para tener acceso al archivo es que tengan que estar matriculados en universidad o, en todo caso, si son egresados, traer la recomendación, ¿no?, de algún profesional que pueda garantizar de que el uso del material que no se pierda o no sea dañado. Pero de por sí el acceso es, ¿no?, de manera general, pero cumpliendo los requisitos que habíamos indicado, ¿no?, como es su registro aquí en el centro. Así es, seguramente se preguntarán, ¿no?, ¿cuál es la importancia que reviste este archivo Mostajo y quién es Francisco Mostajo? Creo que muchas de las personas que nos siguen tal vez no conozcan o conocen poco o mucho de Francisco Mostajo. Todos sabemos que se trató de un caudillo civil, ¿no?, como ya dije, nacido en Arequipa en 1874, estudió letras, derecho, y que se constituyó a comienzos del siglo XX como un abanderado de la lucha social. De hecho, encabezó varios movimientos sociales. Recordemos los acontecimientos del año 1915, ¿no es cierto?, donde Francisco Mostajo dio un discurso vigoroso en lo que se conoce como la Pontezuela, ¿no?, a raíz de la masacre de varios obreros que se habían alzado en protesta por el alza de las subsistencias justamente, y la reacción del prefecto de aquella época, Rodríguez del Riego, ¿no? Y luego lo vemos protagonizando igualmente una actividad importante en los años 30, luego de la caída de Augusto B. Leguía, ¿no?, figura principal también en el Colegio de Abogados de Arequipa. Él dirigió por varios años la revista El Derecho, que era el órgano del Colegio de Abogados de Arequipa. Le correspondió un papel importante no solo en el año 30, luego de la caída de Sánchez Cerro, sino también en el año 31, cuando hubo un movimiento denominado de descentralización del sur, ¿no?, que lo encabezó inicialmente Manuel J. Bustamante de la Fuente en Arequipa, ¿no?, y tuvo una actuación muy destacada en el año 1950 en el famoso movimiento popular de junio de 1950, donde Francisco Mostajo encabeza una junta de gobierno local cuya misión principal fue pacificar, ¿no?, el enfrentamiento que se había producido entre los huelguistas, estudiantes del Colegio de Independencia, y las fuerzas del orden. Entonces, es el marco de este personaje al cual estamos conociendo el día de hoy a partir justamente de su documentación, de su correspondencia. Luego de la pausa continuaremos hablando acerca del archivo Francisco Mostajo. En este inicio del año escolar, recuerda que cruzar la vía utilizando las líneas peatonales, subir y bajar de los vehículos en los paraderos autorizados. Si vas en transporte público, respeta los asientos preferenciales. Arequipa, ciudad de todos. yo quiero ser un buen esposo, quiero ser un buen padre, quiero ser un buen novio, quiero ser un buen hermano. Los varones ganamos con el cambio. Los hombres de verdad respetamos a las mujeres. Entre patas.
Escuela Taller Arequipa. Formación gratuita para jóvenes con bajos recursos. Estamos ubicados en calle Cruz Verde 217B Cercado. Allí nuestros alumnos aprenden las especialidades de carpintería, albañilería y cantería, jardinería, herrería y forja. Los únicos requisitos son tener de 17 a 27 años y la copia de tu DNI. Todos nuestros alumnos tienen beneficios como movilidad, alimentación, seguro contra accidentes, uniforme de trabajo y material de estudio, totalmente gratuito. Informes al número 21367. La Escuela Taller de Arequipa, pule tu talento. Bien amigos, continuamos con nuestra tertulia sobre patrimonio de Arequipa. En esta oportunidad nos encontramos en la Biblioteca de Históricos Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín. Estamos en lo que denominamos el corazón de la biblioteca y es un privilegio realmente estar rodeado de libros y poder apreciar todo este conjunto de textos que a lo largo del tiempo se han ido sumando uno tras otro y que constituyen un patrimonio, ¿no?, para Arequipa, para la ciudad, para la propia universidad. Y particularmente estamos ocupándonos el día de hoy del archivo Francisco Mostajo, ¿no? En realidad, en nuestro medio tenemos muy pocos archivos que se hayan conservado hasta nuestros días. O sea, realmente es bastante meritorio que el propio Francisco Mostajo en vida, según nos contaba el profesor Rubén Pachari, haya decidido donar, ¿no?, su archivo personal, parte de su archivo personal producido hasta aquella época, hasta el año 40, según me indicaba, ¿no?, a la Universidad Nacional de San Agustín. Díganos, profesor Rubén, ¿cómo así se produce, cómo así llega ese archivo a la escuela? Bueno, recordemos que Francisco Mostajo ha sido estudiante de esta universidad y ha sido también docente de esta universidad. Y como hombre que veía el futuro también, en este caso a nivel de investigación, a nivel de ciencia, a nivel de historia, él siempre pensó en conservación. Hay registro de documentos en que él llama la atención, por ejemplo, las autoridades de la Facultad de Derecho, donde él trabajaba, de que había donado en una fecha indicada, había donado algún material y que no estaba en la biblioteca. Entonces eso demuestra de que él ya comenzó a donar cosas desde cuando era docente de Derecho. Pero posteriormente, cuando parece ya retirarse de la universidad, hace una donación importante, que es la parte más importante del archivo. Estamos hablando de la década del 40 más o menos, cuando él hace una donación a la Facultad de Educación. Pero lamentablemente las autoridades de ese momento, la falta de interés por parte de las autoridades, por falta de los investigadores, etcétera, hicieron que el archivo pasara no solamente por varios lugares, sino en algún momento se archivara. Esa fue la primera etapa del archivo. La segunda etapa del archivo ha sido cuando ya fallece Francisco Mostajo después del 50, estamos hablando del 53, y la hija, Julia Mostajo, hace también una importante donación que se suma a la primera donación. Y la tercera es reciente, estamos hablando de un año más o menos aproximadamente, cuando la nieta de Mostajo, Nazaret Marroquín, nos hace una importante donación de documentos, periódicos, fotografías, etcétera, que se sumaría a la segunda. Entonces estamos hablando de tres momentos de origen: una del propio Francisco Mostajo, la segunda de la hija de Mostajo y la tercera de la nieta de Mostajo, que sería lo que tenemos actualmente. Entonces el archivo Mostajo se remontaría hacia la década del 40 y de manera progresiva tanto él como sus descendientes han ido pues enriqueciendo este legado. ¿Y por qué sería importante hablar de un archivo? El archivo, sin duda, como ya se ha mencionado, trasluce, ¿no es cierto?, la trayectoria o la vida de un personaje, como fue el caso de Francisco Mostajo, un hombre público, ¿no?, porque tuvo la ocasión de ocupar cargos claves en momentos igualmente importantes en la historia local y por supuesto en la historia nacional. En ese sentido, díganos, profesor Nilo Gama, ¿cómo así el contenido del archivo Mostajo es igualmente importante para los investigadores, ¿no?, que se pueden servir justamente de esta fuente? Claro, nosotros nos hemos puesto como objetivo en este tiempo, ¿no?, darles todas las facilidades a los estudiantes para que
esta obra, este archivo, ¿no? De luces, ¿no? Aquel hombre, aquella persona que se dedicó no solamente al derecho, sino fue el último caudillo, y aquella persona, ¿no? Que a través de lo que leyó, a través de lo que escribió, ¿no? Permanezca hoy día vigente, porque los hombres se van, las ideas no. En tal caso, este archivo se pone a disposición de los estudiantes, se pone a disposición de todo el público para que puedan agarrar y aprovechar, puedan producir y reproducir la obra de Mostajo en este caso. Tiene gran importancia y siempre va a ser, ¿no? Muy básico también darles las facilidades al personal que quiera hacer investigación. Así es, Francisco Mostajo no solamente fue jurista, fue caudillo civil, líder en Arequipa, sino también historiador, y publicó en revistas especializadas, en periódicos y también publicaciones impresas muchos aportes significativos para la historia de Arequipa. De hecho, es considerado como uno de esos grandes historiadores, uno de los protohistoriadores que ha tenido Arequipa, y en el archivo sin duda deben figurar, como tú lo decías, profesor Rubén Pachari, manuscritos, ¿no? Que dan cuenta de ese proceso de trabajo del historiador a la hora de elaborar, ¿no? sus investigaciones. Exacto. Un archivo de esa naturaleza nos da esa posibilidad de rastrear el origen quizás de una publicación, de rastrear el origen de algunas ideas, y el archivo en este caso conserva algunas hojas sueltas en la cual se puede encontrar el manuscrito de Mostajo, y en la que se puede leer alguna idea. Otra de las cosas importantes que habría que resaltar de ese archivo es el orden de Mostajo. Mostajo tenía seguramente siempre una libreta de apuntes en su bolsillo, y cada vez que encontraba un periódico, un documento, un libro, leía alguna cosa, conversaba de algo, él anotaba, y lo anotaba de forma ordenada. Tenemos 35, 39 libretas ordenadas año tras año, en la cual él está registrando datos sobre ferrocarril, y anota ferrocarril, y nota el lugar donde se ha encontrado la información, el día, la fecha, la página, y esas libretas son valiosas para rastrear los intereses, las preocupaciones, las ideas, y nos ha facilitado muchas cosas para el presente. Sí. Lo interesante sería ahora encontrar esos diarios, y algunos de ellos los vamos a encontrar en el propio archivo Mostajo, porque él tuvo que consultar el diario para luego hacer ese registro. Sin duda tiene un valor patrimonial enorme contar con esas libretas de notas de Francisco Mostajo, y yo pregunto si en estos últimos tiempos investigadores se han servido justamente de esas fuentes. ¿Ha habido trabajos ya publicados o en proceso de elaboración que han tomado como fuente el archivo Mostajo, los manuscritos, los documentos que forman parte de su legado? Bueno, del tiempo que yo estoy a cargo del archivo, hemos tenido muy poca afluencia de investigadores, porque el archivo ha estado lamentablemente encajonado por un tiempo largo en la anterior gestión. Pero nosotros hemos tomado la decisión de ponerlo a servicio, de ordenarlo, y ahora sí está casi ya, diríamos, para que pueda cualquier investigador venir. Pero cuando el archivo estaba abierto al público, habían extranjeros, habían nacionales que venían y hacían publicaciones. No son de Mostajo, porque al final Mostajo es un personaje, pero él es un personaje que conservó cosas de Arequipa. Entonces, sí hay publicaciones. Hace poco leía un trabajo de Juan Carlos Valdivia que decía: Mostajo, a pesar de tanto conocimiento, publicaciones que tenemos de él, sin embargo sigue siendo desconocido, sigue siendo un personaje a quien tenemos que prestarle la atención y hacer investigaciones. Liberal, conservador, clerical, anticlerical, hay que hacerle el trabajo. Hay que hacerle justicia a Francisco Mostajo, y por esa razón nos ocupamos el día de hoy de hablar del archivo,
Francisco Mostajo. Luego de la pausa vamos a continuar conversando con los profesores Nilo Gama y Rubén Pachari acerca del tema. Yo quiero ser un buen esposo. Quiero ser un buen padre. Quiero ser un buen novio. Quiero ser un buen hermano. Los varones ganamos con el cambio. Los hombres de verdad Respetamos a las mujeres. Entre patas. Bien, seguimos entonces en la tertulia sobre patrimonio de Arequipa, en esta oportunidad conversando con los historiadores Rubén Pachari y Nilo Gama acerca del archivo Mostajo, y justamente nos encontramos in situ en el mismo lugar donde se alberga el archivo Mostajo. Realmente nos provoca mucha emoción estar alrededor de las libretas de notas, de los folletos, los manuscritos, periódicos, incluso de los objetos personales que fueron del tribuno Francisco Mostajo. Y sobre el particular, ¿no?, me gustaría preguntar al profesor Nilo Gama, ¿qué es lo que se tiene planeado hacer a partir de ahora, ¿no?, ya bajo su dirección, la biblioteca del Centro de Históricos Sociales, qué se tiene planeado hacer para poder difundir, dar a conocer, ¿no?, este acervo que atesora el archivo Mostajo? Sí. Inicialmente hemos pensado independizar este archivo, sí, porque no puede formar parte, ¿no?, de todos los libros, no puede estar con todos los libros que tienen otra utilidad definitivamente. ¿Sí? Este debe ser un centro exclusivamente para investigadores, va a tener su acceso independiente, ¿no? Y también invitar aquí a personas, personalidades o investigadores para que puedan dar aportes, ¿no?, a cómo mejorar el uso de este archivo. Tenemos felizmente el apoyo de la señora Arlet, que también sabemos, ¿no?, que conoce esto de archivos, ¿no? Tenemos aquí el apoyo del profesor Rubén, ¿sí?, quien está encargado de ponerlo a disposición con todo el ordenamiento debido, ¿sí? Y la idea es que este archivo en los siguientes días debe estar a disposición libre de toda persona que esté interesada en esta historia. Así es. Y dígame, profesor Rubén Pachari, ¿se ha trabajado ya íntegramente todo el archivo? ¿Está inventariado, registrado, catalogado, de modo que los investigadores puedan conocer, ¿no?, el contenido del archivo? Sí, tenemos un catálogo inventario, que es lo que se cuenta desde su origen. La última parte, que es la donación reciente de la señora Nazaret, está por ingresarse, patrimonializarse y ponerse en un catálogo también. La mayoría de esto ya está felizmente con catálogos que pueden ser tranquilamente consultados por los investigadores. Esa es una buena noticia, de modo que este catálogo puede ser socializado no solamente entre los estudiantes y profesores de la Escuela de Historia, investigadores a nivel nacional e internacional que deseen, sin duda, hacer búsquedas exhaustivas en esta documentación tan valiosa
y que, como decíamos, es un reflejo también de la trayectoria del personaje, Francisco Mostajo, que fue un personaje público, un caudillo, un liberal, ¿no es cierto? Y que mucho de la documentación que se guarda en este archivo, pues todavía estaría pendiente, ¿no?, de ser revisado, leído, y seguramente de este archivo van a salir futuros trabajos de investigación, ¿no?, que van a tomar como fuente esta documentación. De ahí justamente la relevancia patrimonial que guarda el archivo. Y en esa medida, ¿qué seguridades se están adoptando desde la escuela para preservar este archivo? Bueno, la seguridad es lo primero, el orden. Tenemos estantes adecuados. Hemos tenido algunos inconvenientes de ubicación en el pasado, pero hoy día tenemos el compromiso de la autoridad, el compromiso de la universidad de que el archivo cuente con todos los elementos necesarios para su conservación, en primer lugar, luego para su puesta en servicio y también para la protección. Cámara de seguridad, todo lo necesario que pueda garantizar que el archivo siga existiendo. Y bueno, habría que pensar, y estamos estudiando la posibilidad de la digitalización, que es un resguardo también importante, y bueno, venimos trabajando en ello. Nuestra primera etapa ya está, pero viene la segunda etapa a partir de ahora. Eso es muy importante, profesor Rubén Pachari, cuando habla usted de la digitalización, ¿no es cierto? Creo que muchos manuscritos y documentos antiguos deberían pasar por ese proceso de digitalización, a modo de que no sean ya manipulados directamente por los que consultan o van a consultar este material, sino por el contrario lo puedan hacer a través de los ordenadores, ¿no? Y también se pueda compartir en cierta forma esta información digitalizada a nivel internacional, o sea, de manera global, ¿no? ¿Tienen pensado llevar a cabo eso en el mediano o corto plazo? Efectivamente, en estos días, hablando con la autoridad, no hay el compromiso de contratar un personal especializado para que se digitalice no solamente la obra de Mostajo, sino todos los libros que deben estar al servicio de los estudiantes. Ese es el compromiso firme que se tiene, porque no podemos quedarnos al margen del tiempo, ¿no?, de solamente ver el libro en físico, sino hoy día sabemos, ¿no?, que el libro también está en un archivo virtual. Claro. Bueno, me gustaría comentarles de que en Arequipa, aparte de este archivo Mostajo que atesora la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de San Agustín, también tenemos el archivo Bustamante y Rivero, que atesora, que protege la Universidad Católica San Pablo, con la correspondencia del expresidente peruano. Por eso, archivos propiamente dichos en nuestro medio, archivos personales, ¿no es cierto?, existen pocos realmente. De ahí la necesidad de que todo este contingente de documentación, todo este acervo documentario pueda estar digitalizado, y además pueda estar puesta al servicio de toda la comunidad académica, ¿no?, local, nacional e internacional. Es muy positivo escuchar de parte del actual director de la escuela que se va a trabajar en la digitalización, ¿no?, que es muy importante, pero ¿qué otras estrategias se pueden adoptar para lograr que este archivo como tal no solo sea fuente de consulta, sino que además sea debidamente citado, ¿no?, por los investigadores que hagan uso de este material? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es el registro, y el registro tiene que estar debidamente terminado para que pueda ser citado, por ejemplo, de forma correcta. El compromiso estaría de parte de los investigadores que cuando vengan y cumplan su labor de investigación hagan la cita correspondiente para que pueda ser conocido el archivo a nivel mundial y se pueda corroborar la importancia, el valor que este archivo tiene para una investigación. No solamente es Mostajo, y ya lo has reiterado también tú, Rommel, sino también es Arequipa, porque en ese archivo están los periódicos en los cuales colaboró Francisco Mostajo, están los diarios que él leyó cotidianamente, hay revistas que le llegaban no solamente del país, sino del extranjero. Tenemos una colección valiosísima de folletería, folletos que seguramente hoy día serían muy difíciles de encontrar, pero que los tenemos felizmente aquí. Folletos de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX,
tenemos documentos que seguramente son únicos y que no se refieren necesariamente a Mostajo, sino a Arequipa en particular. Destacaría mucho entonces esa folletería, periódicos antiguos que en realidad hacen de este repositorio un lugar privilegiado, ¿no? Arequipa cuenta con un lugar privilegiado que es el archivo Mostajo, que atesora documentación muy importante que tal vez en otras bibliotecas a nivel nacional sea difícil de poder ubicar, porque esa folletería, sobre todo, no doy fe de la folletería, que es y los periódicos, la colección hemerográfica es bien difícil de poder ubicar en otros espacios, y la Universidad Nacional de San Agustín, la Escuela de Historia, su biblioteca, donde nos encontramos ahora, tiene ese raro privilegio de contar con todo este material que está puesto ya al servicio de toda la comunidad académica, universitaria, de los investigadores. Quiero terminar agradeciendo a los profesores Milo Gama y Rubén Pachari por esta oportunidad de conversar acerca del archivo Mostajo y dar a conocer la trascendencia patrimonial que tiene el archivo para toda Arequipa. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad en que seguiremos conversando en las tertulias sobre patrimonio de Arequipa. Gracias.